Um, bueno, hermano, que formalmente, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Bueno, pues siempre es un privilegio el compartir la palabra de Dios. Siempre es una bendición el poder dar por gracia lo que por gracia uno recibe. Y de eso vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de cómo esa gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Ok? Antes de comenzar, me gustaría primero comenzar en oración, ¿verdad? Es la manera que usualmente trato de comenzar las cosas porque a pesar de que soy yo el que estoy exponiendo, no soy yo el que estoy orando. ¿Ok? Es el Espíritu Santo de Dios y vamos a pedirle a ese mismo Espíritu Santo que nos dirija y que toque nuestros corazones. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, estoy ante tu presencia, Señor amado, y con temor y temblor, Padre, para exponer tu palabra. Pues Padre Celestial, todas las necesitamos diariamente. No solamente un domingo, sino cada día necesitamos que tú nos hables y que tú nos escuches para poder caminar en este peregrinaje, Señor. A ti te glorifico y a ti te doy gracias, Señor amado, por este privilegio y simplemente te pido, Padre Celestial, que me use y que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea el que esté tocando vidas, Padre. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta exposición le puse Virtudes de Gracia. Virtudes de Gracia. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 8. Si lo tiene, pues se pone de pie y me dice amén. Amén. 2 de Timoteo 2, versos del 2 de Timoteo 2, del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Gloria a Dios por su palabra. La idea central, ¿verdad? Lo que quiero compartir en general es que la gracia de Cristo nos provee de devoción, integridad, disciplina y paciencia en la adversidad. Repito, la gracia de Cristo nos provee de devoción, integridad, disciplina y paciencia en medio de la adversidad. Para entrar un poco en el contexto del pasaje, la carta fue escrita alrededor del 66 al 67 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, ¿verdad? En lo que era la antigua Roma. Pablo fue encarcelado en Roma bajo el dominio de este emperador. ¿Qué pasa? Él tuvo permanente como un cierto tipo de arresto domiciliario. Él, como ciudadano romano, se le respetaron sus derechos al principio y muchas de sus epístolas fueron desde una casa en Roma, pero con unos soldados que estaban vigilando. Básicamente él estaba en probatoria, lo que decimos probatoria. Pero luego la hostilidad de la sociedad al cristianismo se fue más intensa y pues terminó en un arresto y terminó encarcelado como si fuese un malhechor. La carta en este caso tiene un tono dramático. La primera carta a Timoteo básicamente es Pablo diciéndole a Timoteo cómo va a pastorear en una iglesia que le envió. Pero esta carta es un poquito más dramática. ¿Por qué? Pablo está a ley de ser decapitado. La orden se está dando, Pablo va a ser decapitado. Y esto nos lleva a apreciar la carta como un testamento espiritual. Básicamente, esta vez Pablo le está escribiendo a Timoteo como su hijo. Pablo menciona muchas de las adversidades en esta carta que estaba pasando en esos momentos. Primero, traición y abandono por uno de sus hermanos, de Demas y Alejandro. Estaba teniendo una salud deteriorada, estaba pasando
por unas situaciones de salud terribles a causa de que había un invierno pasando y él no tenía la ropa apropiada para poder abrigarse. Por eso le estaba pidiendo a Timoteo en esta misma carta, por favor, si vienes a verme, tráeme los recursos, por favor, porque me estoy muriendo del frío y estoy enfermo. No solamente la falta de recursos y una salud deteriorada, también hay una persecución universal del mundo conocido en la iglesia. Básicamente, la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida. Este mismo emperador es uno de los emperadores más malos en la historia en general. A punto de que una vez, para poder remodelar su hogar en Roma, él lo que hizo fue quemó toda la ciudad, sacó todo el mundo y culpó a los cristianos. Entonces, como culpó a los cristianos, cogieron a esos mismos cristianos, los crucificaron por todas las calles de Roma y los prendieron en antorchas. Lo único que estaba prendiendo la ciudad de Roma en ese momento eran cristianos. Que así de fuerte era el emperador y así de fuerte estaba haciendo la persecución de los cristianos. Que para que ustedes vean de que la cosa no pinta bien para nadie que profese ser cristiano en ese tiempo. Entonces podemos apreciar esta circunstancia y Pablo quiere darle esperanza a Timoteo, que es su hijo espiritual. Ahora, muchos infieren y muchos hemos llegado, incluyendo, muchas veces hemos dicho de que Timoteo era tímido o algo. Pero el texto nunca nos dice eso. El texto, si ustedes ven la carta, el texto no dice que la personalidad de Timoteo era tímida o tenía miedo o algo por el estilo. De todo lo contrario, si usted mira la carta de los Hechos y los viajes misioneros que él hizo con Pablo y todo lo que pasó, lo menos que él era tímido. Pero Pablo simplemente está haciendo lo que haría con cualquier persona que ama: advertir y alentar. Porque la cosa no está fácil. Están siendo perseguidos y tras que están siendo perseguidos, también están siendo acusados de algo que no hicieron. Entonces, Timoteo también, para variar, era su sucesor. Si Pablo muere, Timoteo se queda con ese mismo ministerio que Pablo estaba manejando. Eso, él iba a heredar el liderato de una comunidad perseguida. Tímido o no, siendo tímido o no, yo entiendo que todo lo que Pablo le dice es súper necesario. Porque estamos hablando de una persecución, estamos hablando de condiciones que ellos tienen que estar corriendo a cada rato y básicamente hasta cambiar su vocabulario para que no los capturen. Que la cosa está bien fea, como decimos en Puerto Rico. Dicho esto, podemos acercarnos al pasaje con un mejor entendimiento, ¿verdad? Dado todo lo que se avecina, Pablo le exhorta a Timoteo que se discipline o que se fortalezca en la gracia que Cristo le dio para salvarlo. Eso es lo que dice en el primer verso de este capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esto se lo exhorta con un tono, ¿verdad?, de amor y urgencia. Ahora, partiendo de la premisa de que Cristo nos sostiene por su gracia, yo quiero dejar claro lo que nosotros ya conocemos, lo que es gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Como dice Éfeso, ¿verdad?, capítulo 2, del 6 al 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que la gracia de Dios siempre va a preceder cualquier virtud que nosotros queramos crear como cristianos. Nosotros no somos buenos para poder tener la gracia de Dios, no. La gracia de Dios nos hace buenos a recordarnos quién es nuestro Salvador. ¿Ok? La gracia de Dios tiene como resultado estas virtudes para nosotros caminar en nuestra vida cristiana. Ahora, teniendo esto en mente también, la gracia de Dios nos invita a que no hagamos esto solo. Mira lo que dice el capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Básicamente, esto que te estoy diciendo, por favor,
alienta a otros que están caminando contigo, porque lo que viene no es fácil. Esa misma gracia que te salvó, esa misma gracia que tu abuela y tu mamá te enseñó, Timoteo, por favor, aférrate de ella y enséñale a otros. En otras palabras, quédate en tu comunidad de iglesia para poder soportar todo esto. Primero, para empezar, el preámbulo es: esfuérzate en la gracia que Dios te dio y por favor, aférrate de tus hermanos. Esa es la introducción de esta exhortación. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene esta gracia? ¿Qué virtudes podemos nosotros desarrollar en base a que Cristo nos salvó por su gracia? Y la primera virtud es que debemos tener la devoción de un soldado. ¿Ok? Primero es la devoción de un soldado. Dice así, del verso 3 al 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si ustedes conocen a alguien que está en el Army, que está en deployment, al momento que esa persona se va en deployment, esa persona no tiene ningún tipo de comunicación con cualquier persona. De hecho, antes de ellos irse a deployment, ellos tienen que darle una lista y números de teléfono de los familiares más cercanos, de las personas que ellos se quieren comunicar, en los que ellos están fuera del país para poder servir a la nación. Eso es clave. Pero ellos no tienen ningún tipo de comunicación en el momento que están de misión. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de enfoque. Si ellos se distraen con lo que está pasando en su casa y su familia, ellos no pueden cumplir con la misión que ellos tienen en esos momentos. Eso ahora, ¿verdad? En un lugar remoto, sin saber ha llegado, y esto es con el fin de poder servir a su nación o líder. En el caso del contexto de Timoteo, el soldado romano pasaba años en el campo de batalla y en campañas militares. El orgullo de Roma eran dos cosas: su código legal y su poder militar. Y su poder militar era la razón por la cual ellos podían mantener el orden social en cualquiera de sus colonias. El poder militar era básicamente la ley y el orden de cualquier lugar que Roma pisaba. Que el soldado romano, de hecho, hubo un emperador, que de aquí salió la leyenda de San Valentín, que en un momento hubo un emperador que no quería que sus soldados se casaran. Y entonces, tras bastidores, vino el que conocemos, feligre, obispo, que le conocemos como San Valentín, pues casó una pareja de un soldado y una muchacha en secreto. Y por eso fue que murió. Que así de intensa era la cosa. Hubo un momento en que el soldado ponía a tener familia porque su devoción era por completo al César. Similarmente, hermano, el cristiano es un soldado del reino de Dios. Como dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que partir de la premisa de que somos soldados de Jesucristo. Amén. Pero este reino es patas arriba. ¿Por qué? Porque es un reino que conquista con amor y servicio al prójimo, incluyendo sirviendo al enemigo. No con poder militar ni con explotación. Nosotros no usamos a la gente como objeto. No, respetamos su dignidad como imagen de Dios y le servimos independientemente de dónde venga, qué hizo o cómo vive. Que nosotros conquistamos de una manera diferente, con amor al prójimo y con servicio al prójimo. Nosotros no le cortamos los pies a nadie. Nosotros no le cortamos los pies a nadie. Hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le lavó los pies a sus discípulos y nosotros le lavamos los pies, aun si esa persona termina siendo Judas. Aun si esa persona es el traidor más vil, Jesucristo le lavó los pies. Que nosotros servimos de una manera completamente diferente a lo que el mundo sirve. Todo es poder y explotación. Todo es llegar al poder y utilizar a cualquier persona que esté debajo de mí para yo poder cumplir con mis intereses. Lamentablemente eso también se está viendo en el mundo evangélico, pero nadie quiere decir nada porque todo el mundo quiere aspirar a la piedad. No sé cómo tú puedes aspirar a la piedad si estás explotando personas. Tú me perdonas. Como creyentes, nuestras prioridades del reino no están opacadas con trivialidades. Nosotros sí tenemos cierto tipo de prioridades,
pero no van por encima de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando el soldado se dedica a lo importante, en el caso de nosotros, que es el reino de Dios y su justicia, el rey va a proveer las cosas. Así como el gobierno le da todo al soldado para que le sirva, así mismo Cristo nos provee de todas las cosas necesarias, sean físicas, espirituales, emocionales, sociales, ambientales, menciónalas, cualquiera. Pero Cristo es quien nos provee, Cristo es quien nos sostiene, y las cosas que nos preocupan diariamente, necesitamos compañía, necesitamos solidaridad, necesitamos comida, necesitamos una comunidad que nos pueda abrazar. Todo ese tipo de cosas, Cristo las va a proveer. Cualquier necesidad que tú tengas es válida, pero tú no puedes suplir esas necesidades. Lo que sí tú puedes hacer es enfocarte en el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas vendrán por añadidura. Amén. Lo que me lleva a un segundo punto. Y esto es 2 en 1. La integridad y la disciplina del luchador. Primero hemos visto la devoción de un soldado. Ahora podemos ver la integridad y disciplina de un luchador. Y también el que lucha como atleta, dice el verso 5, no es coronado, sino lucha legítimamente. Si ustedes ven mi cara y ustedes ven mi oreja, saben muy bien que yo pues he hecho esto con alrededor de 10 años. Y siempre competí como atleta en deportes de combate. Pastor Carlos también fue parte del equipo nacional de taekwondo, que él sabe muy bien lo que estoy hablando. No hay disciplina que se compare con los atletas de combate. No hay ninguna, hermano. Nosotros, muchas veces, y lo digo por experiencia, nosotros muchas veces, por lo menos el luchador olímpico, a veces que nos dicen, mira, competimos esta semana, tienes que bajar 10 libras. Y tú nos ves entrenando con yo no sé cuántos layers encima y exprimiendo la ropa del sudor para poder tratar de bajar por lo menos 5 libras en ese entrenamiento. Nos cohibimos de agua muchas veces, nos deshidratamos, pero es porque no queremos ser irresponsables, queremos dar el peso, ni más ni menos. Y muchas veces sacrificamos hasta nuestro sentido del humor para poder llegar a ese peso. Y eso es lo primero, porque primero tú tienes que luchar, primero tú tienes que pelear contigo mismo para poder dar el peso en la báscula. Y después tienes que hidratarte, que muchas veces no te dan tiempo, son 2 horas después y ahí tienes que ir a luchar, so que 2 horas no te va a dar para hidratarte para nada. Después de ahí tienes 4, 5, 6 combates por el resto del día. Y tu cuerpo, que Dios lo sostenga. Así es. Toda persona que ha practicado lucha olímpica o cualquier otro deporte de combate sabe muy bien lo mucho que tenemos que sacrificar. De hecho, toda victoria satisfactoria implica una victoria sin atajos o trampa. Yo he visto, y a cada rato, como estamos cerca de Olimpiadas, yo he visto luchadores que al final que habían quedado campeones olímpicos 1 o 2 décadas antes, y cuando vienen a hacerle pruebas de dopaje con esas mismas pruebas que tuvo esos años, si él da positivo a algo, le quitan la medalla a pesar de que fue hace 20 años atrás. Que no hay break para que tú puedas hacer trampa y obtener tu victoria. Yo no sé, ¿verdad? Pero una persona que legítimamente quiere tener una victoria gloriosa, no se va a enorgullecer sabiendo que hizo trampa. Lo mismo, ¿verdad? Dice Pablo, que está apuntando a la enseñanza de 1 Corintios 9, del 23 al 27, que me gustaría leerla para que tengan una idea. Él dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, el creyente, una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué él quiere decir con esto?
El creyente tiene unas libertades. Todo ser humano tiene ciertas libertades. Pero como todos los atletas, ellos sacrifican ciertas libertades. El estar hasta tarde con sus amistades, el comer lo que te da la gana, el estar despierto hasta tarde. El cristiano, como el atleta, sacrifica muchas cosas que podría hacer. Pero como quiere estar apto para el ministerio y quiere ser íntegro, se disciplina para que la gente vea en él transparencia. Para que pueda servir a Dios y pueda luchar en esta vida de una manera legítima y que la gente pueda admirarlo y que haya transparencia en todo lo que hace. El luchador hace un inmenso sacrificio para tener una victoria gloriosa. El creyente tiene que luchar contra 3 cosas: Satanás, la filosofía del mundo y también con su naturaleza pecaminosa. Pero su victoria, en el caso de cualquier atleta común, está en Cristo. Amén. Nosotros vivimos de manera disciplinada para caminar con integridad y evidenciar la victoria que Cristo nos ha dado. Entonces, no somos disciplinados para ser victoriosos. No, nosotros ya somos victoriosos en Cristo. Pero nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, como somos victoriosos en Cristo, caminamos en obediencia e integridad para evidenciar esa victoria de decirle al mundo de que el pecado no me domina, de que los hábitos pecaminosos que tengo están sustituidos por frutos del Espíritu. Y yo le sirvo a un Dios que demanda integridad porque Él es santo como Él quiere que yo sea santo. Todo padre quiere que su hijo sea como Él. Dios como padre quiere que nosotros seamos santos, íntegros, sin mancha alguna, para que cuando le estemos sirviendo podamos hacerlo sin reproche alguno. Y que por lo menos que cuando la gente vea que nosotros hemos errado, hay un Dios en los cielos, que nosotros le hemos sido transparentes para poder levantarnos, así como Él lo hizo con David. David cometió adulterio y homicidio. Se lo llevó a Dios. Y a pesar de que hizo eso, él fue con un corazón contrito y humillado y Dios lo levantó. Y a pesar de que hizo eso y mucho más, Dios lo vio como un hombre conforme a su corazón. No porque era perfecto, es porque era íntegro. Pero para ser íntegro hay que ser disciplinado. Porque si no somos disciplinados por nuestra propia cuenta, pues Dios muchas veces tiene que disciplinarnos a nosotros en amor para poder crear ese carácter. Pero muchas veces tenemos que entender de que la disciplina no es mala. Sea porque nosotros le decimos que no al pecado y sí a Dios, estamos disciplinándolos para poder servirle en espíritu y en verdad. Pero muchas veces somos tercos y queremos hacer la cosa a nuestra manera. Queremos luchar a nuestra manera. Queremos vencer a Satanás, queremos vencer al mundo y queremos vencer nuestros hábitos pecaminosos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando no nos sale, nos caemos de cara al piso. Y entonces Dios tiene que levantarnos y decir, no, esto no se hace así. Es con mi fuerza. No es con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. Que nuestra vida, ¿verdad?, sea una vida sin reproche y sin mancha. Porque el Señor nos ha llamado, como a todo luchador, como a todo atleta de combate, a vivir una vida íntegra y disciplinada. Pero esto me lleva a un tercer ejemplo que Pablo le está dando a Timoteo. Dice en el verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No hay labor más humilde que la de un agricultor. Y esto no es porque no es una profesión que los pobres hacen. En Puerto Rico, si tú eres agrónomo, déjame decirte que estás empezando muy bien. No es por la pobreza, es porque tienes que tener una paciencia increíble. Tienes que tener un carácter terrible dentro del trabajo, porque si no, te desesperas y no tienes nada. ¿Por qué? El arte de cultivar conlleva muchos procesos, los cuales el labrador es partícipe. La cuestión es que él no puede controlar las variables. Él va a arar el terreno, él va a limpiar todo, desde temprano al amanecer de Dios.
Se levanta a poder preparar ese terreno, darle los nutrientes a esas semillas que sembró. Pero al fin y al cabo, él puede hacer todas esas cosas. Pero ¿quién le dice a él que él puede darle vida a lo que está sembrando? Especialmente en áreas de donde yo vengo, una de las cosas más feas que yo vi durante el huracán María es que luego de ver tantas fincas con tan buenos frutos, tú te trepabas en la montaña, en cualquier montaña, y tú veías todos esos árboles y todas esas cosechas hechas canto. Fincas destruidas. Y el ver eso, luego de un huracán, y ver de que ese era el pan de cada día de una persona, o de muchas personas, era bien triste. Las pasaron bien negras. Y mucha gente no recuperó. Pero eso es para que ustedes vean que muchas veces hacemos todo el esfuerzo posible, pero nosotros no controlamos las variables. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero al fin y al cabo no controlamos nada. Tú haces un buen trabajo, pero ¿quién te dice a ti que va a venir otra persona y va a dañar lo que tú hiciste? ¿Quién te dice a ti que pasa cualquier cosa que tú no tienes control y destruye toda la labor que has hecho? Pasa constantemente, hermano. ¿Verdad? Prepara el terreno, pone la semilla, quita toda hierba mala para que lo que venga de camino surja y dé fruto. Esto incluye tiempo, esto incluye esfuerzo, pero a veces no sale como uno espera. No sale como uno espera. O los frutos no salen. Hay momentos que tú pones todo está bien, tú hiciste todas las cosas bien en tu trabajo, pero tú no ves los resultados que tú quieres, o no ves ningún tipo de resultado. Hay que ser bien paciente, hay que tener mucho carácter. La vida cristiana se trata de cultivar los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, en situaciones que simplemente están fuera de nuestro control. Dios nos llama a que en esas situaciones donde nosotros no tenemos el control, tener que cultivar los frutos del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque el que está en control es Él. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Y si todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, aún las situaciones que están fuera de nuestro control, Dios las usa para bien para poder darnos fruto. Porque esto no se trata de cuántas cosas Dios nos dé, sino del carácter que Él está formando en nosotros independientemente de lo que nos dé. Similar a Job, Job hizo todas las cosas bien, pero en cuestión de nada, él perdió todo. Él no tenía control de todo lo que estaba haciendo. Pero al fin y al cabo, él entendió de que no eran las cosas que él tenía. No, él vio a Dios mismo y vio que Dios es más que suficiente para poder seguir viviendo y para poder seguir subsistiendo. No son las cosas que Dios nos da, es Dios mismo. Dios nos bendice de maneras innumerables, pero Él no nos quiere bendecir para simplemente nosotros vivir bien, no. Él quiere bendecirnos para nosotros vivir con Él. La vida cristiana se trata de tener una relación estrecha con Dios independientemente de nuestras situaciones, independientemente de nuestros pecados, independientemente de nuestra flaqueza, independientemente de lo que nos está pasando alrededor. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveernos, eso no hay duda, pero Él quiere bendecirnos con su presencia, no simplemente con cosas que necesitamos. Si necesitamos primero su presencia, lo demás viene solo. Y por eso hay que ser bien paciente, hermano. Y la paciencia, ¿verdad? La devoción de un soldado, la disciplina e integridad de un atleta, todas esas cosas en nuestro camino al cristiano llegan siendo pacientes. Una cosa va detrás de la otra. Ahora, Edward, pero no entiendo cómo podemos hacer estas cosas, cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Es bien simple yo dar una aplicación práctica, pero es bien lindo cuando tú lees un pasaje y la misma palabra te dice cómo aplicarlo. Miren lo que dice del verso 7 al 8. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio.
El apóstol Pablo mismo nos dice cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida. Y primero es meditar en la palabra de Dios y acercarnos a Él en oración. Considera lo que te digo, medita en estas cosas que te estoy diciendo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Eso implica que nosotros tenemos que entrar a su palabra y no simplemente leerla y estudiarla, sino preguntarle a Dios, Dios mío, ¿cómo yo puedo vivir para ti utilizando lo que tú me estás dando hoy? Hay que meditar, hay que estudiar su palabra, pero sobre todo hay que orarle a Dios en el momento que lo estamos haciendo para que Él nos hable y nos pueda dejar entender cómo debemos vivir nuestra vida o cómo nosotros podemos acercarnos a Él en lo que estamos viviendo en nuestra vida. Ahora, sí, la exhortación es meditar las virtudes que la Escritura nos dice. La oración implica una relación y comunicación estrecha con Dios diaria. Pero también, según el verso 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Al principio del pasaje vemos que esfuérzate en la gracia que hay en Cristo. Que el pasaje y la exhortación de Pablo empieza con Cristo. Y mis hermanos, el fin de esta exhortación también termina con Cristo. Pero no solamente con su gracia. Dice, así como empieza en la gracia de Cristo, también en el poder de su resurrección. Hermanos, lo más malo que había para el ser humano siempre ha sido la muerte. Nadie, por más avances tecnológicos, para nosotros poder extender nuestra vida, va a vencer a la muerte. Pero Cristo le dio muerte a la muerte. Como dice su palabra, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué pasó ahora? Cristo dio la victoria más grande en la cruz al vencer la muerte y luego, al tercer día, resucitar y dejarle saber al mundo de que la muerte no va a tener la última palabra cuando se trata de vivir bajo la sombra del Altísimo en Cristo Jesús. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos mora en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por ese Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo poder hermano, estamos hablando de algo que nosotros no podemos resolver, ningún ser humano. Jesucristo al tercer día se levantó de la muerte. Estuvo 40 días con sus discípulos y les dijo, este mismo poder que ustedes ven es el poder que ustedes van a tener para poder vivir. El poder que venció a la muerte mora en vosotros para nosotros poder vivir con la devoción de un soldado, la disciplina y la integridad de un atleta y la paciencia de un labrador. Que vamos a abrazar el poder de la resurrección de nuestro Señor para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿cómo podemos ver estas virtudes en nuestra vida? Le pregunto yo a ustedes, ¿verdad? ¿Queremos cultivarlas con nuestras propias fuerzas o con el poder de la gracia de Dios y la resurrección de nuestro Señor? Pero, si tú te encuentras aquí o me estás escuchando y resulta que tú no has creído en Cristo, no has tenido un encuentro con Él, tú puedes tener todas las virtudes en el mundo. Todo ser humano puede cultivar estas cosas. Hay charlas motivacionales en todos lados de cómo tú vivir estas cosas. Pero ¿de qué vale tener todas las virtudes si al fin y al cabo cuando te encuentres con Dios no era lo que Él quería que tú hicieras? La salvación o la manera en que nosotros llegamos a los pies del Señor no es por desarrollar virtudes. Es porque la gracia de Dios intervino en nuestras vidas, nos hizo nueva criatura y a base de eso podemos reconocer que queremos desarrollar virtudes, no para nosotros ser los mejores, no, es para darle gloria a Dios y vivir para su gloria. Que hermano, la única virtud que Dios quiere si tú no crees en Cristo es el arrepentimiento. Reconocerle que estas virtudes no te van a llevar al cielo. El hecho de que tú puedas cruzar una viejita en la calle o que tú no mataste a nadie o que tú estás viviendo una buena vida y no molestas a nadie, eso no te lleva al cielo. Si fuese así, todo el mundo fuera. Pero lo que sí salva es reconocerle que nosotros somos pecadores, de que a pesar de que desarrollemos estas virtudes, aún
no es lo suficiente. Cuando nos rendimos a los pies de Cristo, es cuando tenemos la verdadera victoria. So que yo invito a todo aquel que no cree en el Señor, primero, procura encontrarte con Dios para luego poder vivir bajo estas virtudes que Él nos llama a tener. Amén. Y nosotros, hermanos, celebremos de que tenemos el poder de la gracia de Dios y su resurrección para poder vivir una vida que Él le agrade, para poder vivir una vida llena de devoción para Él y amor para Él. Viviendo una vida donde en vez de dominar con poder y con explotación, no, lo hacemos con amor y con cultivar. Lo hacemos no cortándole la espeja a la gente, no, lavándoselo, aunque esa gente nos traicione. El vivir de una manera íntegra y disciplinada para que la gente no tenga nada que decir de nosotros, o simplemente para poder nosotros cada día ser como el Señor nos llama a ser, santo porque Él es santo. Y ser bien pacientes en nuestra vida. El pedirle al Señor que nos llene de paciencia para nosotros poder desarrollar estas cosas y poder servir a otros. Así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aférrate de tu comunidad, esfuérzate en la gracia y procura vivir con estas cosas en mente. Y eso es lo que yo les tiendo a ustedes, hermanos. Aferremos primero, nos vamos a aferrar primero a la gracia de Dios y el poder de su resurrección, para entonces poder meditar en esta palabra y poder vivir con devoción, disciplina, integridad y paciencia. Que Dios nos pueda otorgar esas cosas en el camino. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado para poder compartirla. Gracias por el privilegio que tú me has dado de poder meditar en ella, vivirla durante esta semana por medio de situaciones que no estaban a mi control, pero que tú decidiste, Padre Celestial, que eso pasara así para yo poder, Señor amado, vivir lo que yo estoy predicando en estos momentos. Pero sobre todo, Padre Celestial, por la oportunidad que tú me has dado de poder compartir esto mismo con mis hermanos y poder alentarlos si es que no necesitan. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser una comunidad donde se reflejen esas virtudes, donde todos nosotros, Padre, servimos con amor y poder cultivar una sociedad donde te puedan ver a ti, solo a ti, Señor. Ayudamos a aferrarnos, Padre Celestial, de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, sino el poder de tu resurrección. Padre, te amo y gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre Celestial. Y yo te pido en estos momentos, si alguna persona que me está escuchando no conoce del Señor, yo te pido que primero esa persona reconozca primero que te necesita a ti antes que cualquier cosa. Yo te pido, Padre Celestial, si esta palabra es para cualquier hermano que está pasando por necesidad o que necesitaba ser recordado de estas cosas, yo te pido, Señor amado, que en estos momentos primero tú le recuerdes lo mucho que lo amas, lo mucho que tú hiciste, que de tal manera que tú enviaste a tu Hijo unigénito a la cruz para mostrarnos ese amor y para mostrarnos lo mucho que tú quieres hacer con nosotros, pero sobre todo de que tú nos has dado la victoria al vencer a la muerte, resucitando a tu Hijo al tercer día y apropiándonos de esa misma resurrección para nosotros poder vivir una vida que te glorifique. Gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias por tu amor. Y gracias, Padre Celestial, por la bendición que hemos tenido de tener a un siervo de Dios como Pastor Carlos Pacheco, que tú has utilizado de manera poderosa para poder desarrollar esta comunidad que hoy en día tenemos. Gracias, Padre Celestial. Y bendice, Señor amado, a todos estos hermanos en el nombre de Jesús. Amén.